campaña de finanzas. Siembra en la tierra. Siembra como sembró Jesús. Jesús fue invitado a una fiesta, a participar de lo mismo que participaban las otras personas. Pero todos en la fiesta experimentaron algo. Había una persona que estaba buscando la oportunidad para que Jesús sembrara. Esta persona le dice a Jesús, no tienen vino. Le dijo a Jesús, no tienen vino. Le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús, es la oportunidad para que pueda sembrar. Pero Jesús no siembra como siembra el hombre. El hombre siembra y produce prosperidad. Pero cuando Jesús siembra, produce una prosperidad mayor. Se acabó el vino. El encargado de repartir el vino en la fiesta no sabía que había acabado el vino. Sus empleados sí sabían. Le dicen a Jesús, se acabó el vino. Se acabó el vino. Entonces Jesús comienza a sembrar. Jesús hizo una señal. Cuando buscan a Jesús, Jesús siembra. Jesús dijo, llenen cántaros de agua y denle a beber al maestresala, al encargado de repartir el vino. Cuando él viene, el maestresala, y bebe del agua, él bebió vino. Cuando él bebió del agua, él bebió vino. ¿Sabe? La mujer tocó el borde del manto de Jesús. Los que estaban alrededor de Jesús solo veían a alguien que ministraba sanidad, que producía sanidad, milagros, prodigios, prosperidad de una manera. Cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, ocurrió algo nuevo. Porque Dios sembró. Porque Dios sembró, ocurrió algo nuevo. El maestresala bebió el vino. Cuando él bebió, él vio vino. Él bebió vino. La Escritura dice que hablamos sabiduría de Dios, las palabras enseñadas de Dios espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Jesús sembró vino donde había agua. El maestresala bebió vino. Lo que tú traes a Jesús, Dios produce una respuesta. Cuando tú traes algo a Jesús, Jesús siembra la respuesta. Cuando Jesús siembra la respuesta, es una gran respuesta. El maestresala dijo que ese era el mejor vino, que ese era el mejor vino, y que la costumbre era que el mejor vino se servía al principio, que cuando acababa daban el de menor calidad. Pero el maestresala dijo, ha permanecido el mejor vino. Se está dando ahora el mejor vino, ¿sabe? Ahora es el tiempo en que viene lo mejor para ti, porque Jesús siembra en la tierra. Jesús se reveló como el sembrador que habla la palabra de Dios específica para cada problema, para cada necesidad económica, para cada necesidad de salud, para cada necesidad en las finanzas, en las relaciones con las personas, de cualquier tipo. Porque cuando Jesús siembra en la tierra es la tierra. Pero cuando Jesús siembra algo en la tierra, produce gran respuesta, produce prosperidad. Isaac sembró aquel año y cosechó al 100 por 1.
Isaac aprendió a sembrar porque Dios le enseñó a sembrar. Y el varón se enriqueció hasta hacerse muy poderoso. Pero Jesús, cuando siembra en la tierra, trajo la prosperidad para los hijos de Dios. La prosperidad que viene del reino de los cielos. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, para que siembren también y produzcan gran respuesta. Jesús siembra. Le dieron a Jesús alimento. Jesús sembró alimento. Y multiplicó los panes y los peces. Comieron y se saciaron más de 5,000 personas. Y aún sobró. Porque Dios siembra en la tierra. Cuando Dios siembra en la tierra, produce una prosperidad sobreabundante. Dios enseñó a sembrar a una iglesia. Los de Corintios, los que vivían en Corintios, cuando escuchan que unos hermanos de ellos que creían en Jesucristo tenían necesidad, ellos, aunque no tenían mucho dinero y mucha prosperidad, tenían prosperidad. Ellos entonces, habiendo aprendido de Jesús, ellos siembran en la tierra. Cuando ellos sembraron en la tierra, el apóstol se sorprendió. Qué gran prosperidad estaban sembrando para que en los hermanos que tenían necesidad no hubiera ningún necesitado. Porque Dios te enseña a sembrar. Cuando Dios te enseña a sembrar, produce solución para las personas. Produce sanidad, milagros, prodigios. Jesús detuvo un féretro. Y cuando detuvo el féretro, sembró vida en una persona que había fallecido. Cuando Dios siembra, produce la aparición de lo posible. Por eso dijo, el que cree en mí. Él dijo, tienes que creer que es posible. Porque cuando tú crees que es posible, pasa como la persona que produjo la oportunidad para que Jesús sembrara. Cuando tú crees que es posible, Jesús ve la oportunidad para sembrar, para convertir lo que no hay en algo sobreabundante. Él, cuando dijo, coloquen agua en cántaros, solo habían unos cuantos cántaros. Escuche, eran unos pocos cántaros. No solo es en un nivel, sino que es de un nivel a un nivel mayor. Los cántaros que habían servido con agua eran unos cuantos cántaros. Y las personas bebían vino, y bebían vino, y bebían vino. El vino que estaba colocado, cuando el maestresala dice, han dejado para al final el mejor vino, el de mejor calidad, significa que iba a sobrar. Porque era un nuevo paquete para todos. Porque era una respuesta grande, una respuesta sobreabundante. Porque Jesús sembró cuando le dieron la oportunidad. Jesús sembró cuando le dieron la oportunidad. Jesús sembró cuando le dieron la oportunidad. Jesús fue a un lugar y no hizo allí muchos milagros porque no creían en Él. Cuando usted cree, produce una oportunidad para que Dios produzca sobreabundantemente. Porque Dios siembra en la tierra. Él se reveló como el sembrador. Dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar. Cuando Él sale a sembrar, Él busca una oportunidad para que produzca la tierra. Dios habló diciendo, produzca la tierra. Cuando el sembrador siembra, cuando Dios siembra, cuando Jesús siembra su palabra, su poder, su sanidad, sus milagros, su prodigio, su prosperidad, su limpieza de leprosos, su resurrección de muertos, Dios produce algo más grande. Dios produce algo más grande, porque lo que Dios da es siembra, que va a producir una cosecha. Por eso Jesús dijo, oh,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús dijo, ¿quiénes eran ellos? Que eran los que creían, eran los creyentes. Jesús dijo, el que cree en mí, los obreros. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Uno de esos obreros produjo que se produjera sanidad y milagro con un paño. Uno de esos obreros produjo que cuando oraba a los enfermos que estaban enfrente de él, también los enfermos que estaban detrás de él, Pedro con su sombra que pasaba cerca de esas personas, también recibían milagro y sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando le dan la oportunidad a Dios, creyendo, Dios produce sobreabundancia. Cuando Dios siembra, va a producir una cosecha. Tienes que prepararte, porque cuando Dios, que sembró lo que ha sembrado en ti, Él va a producir que vengan cosas más grandes. Los cántaros, Jesús hizo un acto profético. Los cántaros eran pocos, pero esos cántaros pocos alcanzaron para todo el tiempo, alcanzaron para muchos. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, así también alcanzaron para muchos, porque lo que Dios siembra es poderoso. Cuando Dios siembra, produce sobreabundancia. La oportunidad que tú le das, Dios la convierte en todo. La oportunidad que tú le das, Dios la convierte en todo. El profeta llega y Dios le había dicho a él, he mandado una mujer viuda que te sustente. Cuando el profeta llega, esta mujer sale con su hijo y él le dice, dame un vaso de agua. Cuando ella va, él le dice, dame de comer. Ella le dice, solamente tengo esto, es lo último que tengo, pero te voy a dar una oportunidad, para que tú también comas. Cuando ella le dio una oportunidad al profeta, que haciendo un acto profético, era Dios quien estaba allí. Cuando ella le da la oportunidad, entonces Dios dijo sobre la crisis, sobre el problema, sobre la escasez económica, sobre las malas decisiones económicas, porque esa ciudad tenía una crisis económica profunda, tenía problemas, tenían deudas, tenían escasez, había poco alimento, había poco de todo, había poco creyente, había poca fe, pocas personas creían, pero esta mujer le dio la oportunidad porque creía. Cuando tú crees, tú produces todo. Cuando tú crees, tú produces todo, porque Dios te da todo. A tu oportunidad, Dios le da todo. Cuando tú das una oportunidad a Dios, Dios da todo. El profeta le dijo, porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta que venga la cosecha. Pasó un tiempo y la harina y la tinaja permanecían. Y la harina y la tinaja permanecían. La escritura dice en el libro de los Hechos, y no había entre ellos ningún necesitado. La harina y la tinaja permanecían, produciendo alimento, como los cántaros que se convirtieron de agua en vino, como los panes que se convirtieron de unos panes y unos peces, los peces a una cantidad grande, porque lo que Jesús sembró lo convirtió en cosecha para 5,000, más de 5,000, comieron todo y se saciaron y aún sobró, porque cuando Jesús siembra, produce la cosecha con una velocidad, con una aceleración. Por eso cuando Jesús sembró la palabra en el leproso que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, Jesús dijo, quiero, sembró, se limpió, cosecha con velocidad, y la lepra se fue de él. La mujer experimentó la siembra y la cosecha de Jesús. Ella experimentó la siembra, la harina y la tinaja constante, produciendo sustento para el profeta, para ella y para su hijo, constantemente produciendo sustento.
La Escritura dice en el libro de los Hechos, primero, creed a los profetas y seréis prosperados. Segundo, creed, mire lo que dijo en Hechos, y no había entre ellos ningún necesitado. Cuando Dios sembró la harina y la tinaja, la producción constante era la siembra. Cuando Dios dijo el momento en que terminaba la siembra y se producía la cosecha, Dios dijo, ¿hasta qué? Cuando se cumplió ese tiempo, vino la cosecha, vino todo para ella, porque con la siembra ella adquirió fuerza, ella adquirió entrenamiento para recoger la cosecha que venía, para recoger la cosecha que venía. Jesús sembró en la tierra y multitud de enfermos, cojos, paralíticos, sordos, ciegos, mudos estaban allí. Dios había sembrado y ellos habían venido. Entonces Jesús los sanó a todos. Entonces produjo la cosecha. Todos recibieron la cosecha porque Jesús estaba allí. Tú tienes que hacer que Jesús esté allí. Cuando tengas un problema, haz que Jesús esté allí. Cuando tengas un problema económico, cuando tengas dudas de qué hacer, cuando hay algo que tienes que resolver con una sabiduría económica, dile a Jesús que te enseñe. El apóstol Santiago dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará abundantemente y sin reproche. Dios le dará cosecha. Dios le dará cosecha porque le das una oportunidad a Dios para que siembre y produzca la cosecha. Algunos recibirán cosecha inmediata, otros recibirán cosecha en un tiempo, pero recibirán cosecha. Porque la velocidad de Jesús es más rápida que la velocidad de la cosecha del hombre. Jesús dijo, Dios dijo en una profecía, el que ara alcanzará al segador. Dios habla de la velocidad de la cosecha. Dios produce cosecha, por eso Dios te entrena de que creas. Dios te entrena para que creas. Dios te entrena para que creas. Dios quiere que tengas fe, para que actúe con confianza. Así como esta mujer, que solo ella, estando rodeada de personas que querían lo mismo, pero que solo ella, con una velocidad, tocó el borde del manto de Jesús y sintió que el poder de la cosecha de Dios vino a ella y separó lo negativo de su enfermedad, y separó lo negativo de su crisis económica, y separó lo negativo de lo que impedía que se produjera más riqueza. Ahora Dios viene a hacer eso, porque viene a sembrar y a producir la cosecha con velocidad. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ministres a tus hijos, a las empresas, a los negocios, a los sabios, a los entendidos. Ahora, a tus ministros, a tus discípulos, a tus hijos. Produce que ellos crean, que te den la oportunidad para que tú siembres y produzca la cosecha con velocidad. Ahora, fluye tu unción, tu poder, tu fuego, tu presencia para resolver los problemas y darles sabiduría. Ahora, en su problema, haz que produzcan la oportunidad para que tú siembres y produzcas la cosecha, como lo hiciste con Pedro, como lo hiciste con los 5,000, como lo hiciste con los ciegos, sordos, cojos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, los leprosos y los que habían muerto. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, produce respuesta. Siembra, Jesús. A santos proféticos, háblale, ministrale, enséñale, llénalo de tu fuego, de tu poder, de tu presencia, úngelo. Produce milagros económicos ahora produce milagros económicos como nunca antes. Dios produce milagros económicos como nunca antes. Cuando una persona te toque, vas a recibir poder de Dios y vas a ser sanado y vas a recibir respuestas, ideas para saber qué hacer en tu problema. Dios va a dar sabiduría a personas para que sepan qué hacer cuando tienen problemas económicos. Dios te va a enseñar a resolver problemas económicos porque eres su hijo, eres su hija, eres su ministro, para que lo enseñes a los demás hijos, a los demás discípulos y a los demás ministros. Pero tienes que darle la oportunidad para que Él siembre en ti y produzca en ti cosecha, para que tú repartas y multipliques para los demás, como Jesús repartió cuando partió los panes y los peces. Dios quiere que tú coseches, que recibas los panes y los peces y los partas. Partir es la oportunidad para que Dios produzca la cosecha, porque a Dios le gusta partir. El profeta Elías partió el río en dos. Dios usó a Moisés para partir el mar en dos. El profeta Eliseo aprendió de Elías y partió el río en dos.
Los sacerdotes pasaron con el arca y cuando el agua tocó los pies de los sacerdotes, esa agua se abrió en dos. Dale la oportunidad a Dios para que Él siembre en ti y produzca la cosecha. Los sacerdotes iban a entrar en una nueva tierra en donde iban a tener todo. El profeta iba a entrar en un nivel de ministerio en el que iba a tener todo. Moisés iba a entrar a la tierra que Dios le había dado, a donde iba a tener todo. Cree, 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 para que Dios siembre en ti y reciba la cosecha con velocidad. Ahora viene la cosecha con velocidad, milagros, sanidades, prodigios. Sientes tú que siembra, que sientes poder de Dios que te sana, produce milagros creativos, salen órganos nuevos, piel nueva, órganos del cuerpo nuevos, en las manos, en la piel nueva. Ahora, cáncer de piel se va, cáncer en el cuerpo se va, sanidad en los ojos. En el cuerpo, Dios restaura órganos del cuerpo ahora. La dentadura produce milagros. Sanidad produce dentadura nueva. Sana del corazón, del asma ahora, de toda artritis, de todo problema motriz, de todo problema cerebral. Ahora es sanado, eres libre ahora. Porque Dios viene a sembrar en ti para producir una cosecha espiritual de respuesta en todas las áreas. En tu economía ahora recibe milagros, sabiduría para resolver los problemas. Vienen personas a pagar tus deudas, vienen personas a darte becas en tus estudios, vienen personas a quererse hacer socios de tu empresa que estaba en quiebra. Viene alguien a comprarla, pero no la va a comprar, te va a regalar el dinero para que produzcas de nuevo. Te lo va a regalar. Cuando lo vayas a buscar de nuevo, no lo encontrarás, nunca lo encontrarás, porque Dios lo envió a sembrar, para que tú produzcas la cosecha y beneficies a muchos. Dios va a usar empresas para ministrar financieramente, para producir salvación y arrepentimiento en las personas que trabajan allí y los que están alrededor. Porque Dios viene, anuncia cosecha. Tiene que darle la oportunidad a Dios de que lo que está en crisis, Él puede convertirlo en algo que Dios usa para sembrar en Él, para producir allí cosecha. Ahora cree, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe ahora, en el nombre de Jesús, ministrale. Derrama tu fuego, tu poder, tu sanidad, tu milagro. Fuego de Dios que produce sanidad, que produce milagro. Personas reciben milagros, le traen paquetes, dinero, esmeralda, diamante, oro, cadenas de oro, joyas preciosas. Ahora personas le regalan barcos, camiones de transporte para que trabajen, para que tengan empleo, los llaman de empleo. Personas han tratado de buscar ese empleo, te lo van a dar a ti. Ha sido difícil, pero te lo van a dar y ganarás más de lo que ganaba antes. Porque Dios produce cosecha y después te dará una empresa por lo que aprendiste allí. Ahora, cree para que Dios haga cosas grandes. Cree para que Dios produzca cosas como el agua que se convierte en vino. Personas son como el agua, que cuando se acaba el vino, cuando se acabó lo mejor del mundo, Dios usó algo que no tenía la naturaleza como la del vino, pero que era agua. Pero era un agua especial, era un agua que Dios trajo, era un agua a la cual Dios dio orden de que se usara. Te va a usar como agua, te va a convertir en vino. Cuando te convierta en vino, tú serás cosecha para muchos. Aunque no te veían como vino, ahora te verán que en la mano de Dios, por la palabra de Dios, fuiste convertido en vino, para que produzca cosecha para muchos. Muchas personas se quebrantarán y llorarán al verte, porque verán que era agua que Dios convirtió en vino, que se introducirá dentro de ellos para producir cosecha, para producir que un maestresala hable. Será el agua que se convierte en vino, porque Dios produce gran respuesta con los que creen.
Aunque creía y estabas lejos y no te veían, Dios te va a traer. Dios te va a traer entre sus manos. Y así como José, verán que esa agua se convirtió en vino. Vino del que bebieron todas las naciones para ser sustentados. Esta mujer era el vino en un tiempo. Dios la trajo como agua y sustentó a un profeta. Jesús le dijo a una mujer, dame de beber. Jesús le pidió agua y ella le dijo, ¿cómo tú me pides agua siendo judío? Cuando Jesús le comenzó a hablar, le dijo, si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Dios trae agua de vida para convertirla en vino en personas que no lo conocen. En un vino que va a producir cosecha, porque es un vino que va a conmover. Un vino que va a conmover. Ahora, unción apostólica, sanidad de milagro, unción apostólica. Ahora Dios trae, fluye, ministra, sanidad, milagros económicos ahora. Milagros económicos ahora. Ahora, más. Aparece dinero, aparece cosecha, porque Dios ha hablado que te va a usar como agua para convertirte en vino. Porque alguien que creyó le dio la oportunidad a Dios de que te usara como agua para sembrar y se convirtiera en vino. El agua era la semilla que usó el sembrador. La Escritura dice que los hijos de Dios, mire lo que dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios te va a usar como agua para convertirte en vino y producir por medio de ti una cosecha en el mundo, en las naciones. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ministres sobre los milagros económicos de las personas. Los que no tienen, que reciban milagros económicos. Ahora le regalan carros, casas, becas, ropa, dinero, joya, esmeralda, diamante, oro. Aparecen en las iglesias, aparece oro, diamantes, vetas pequeñas. Para que después creas y veas que aparecen vetas grandes. Para que después creas y veas que aparecen vetas más grandes. Aparecerá diamante, esmeralda, oro. Ahora aparecerá dinero, dólar, euro, los pesos, el peso, la moneda de tu país donde vives. Va a aparecer donde estés. Ahora Dios produce cosechas de dinero para ti. Porque Él sembró, aunque no lo recuerdas, Él sembró. Ahora vas a recibir cosecha de las respuestas que estuviste orando ante Dios, que estuviste intercediendo ante Dios, que estuviste ministrando ante Dios. Ahora vas a recibir respuesta, la cosecha abundante y la multiplicación de los panes y los peces. Porque ministro, cuando vayas saldrás con gran riqueza y repartirás riqueza por toda nación. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que siembres, te pido que produzcas la cosecha sobre todos. En el nombre de Jesús, amén. Pero dale la oportunidad para que Él siembre y produzca en ti una cosecha con velocidad. Cree. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús te glorifico. Amén.